mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Una feliz tarde para todos, una vez más acompañándoles en estas cápsulas bíblicas que día tras día traemos para ser de bendición. Y hoy vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 1 versículos 19 al 27. Santiago capítulo 1 versículos 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La lectura que nos presenta nuestro pandiario.org para la tarde de hoy se titula Escuchar y aprender. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. De un lado de la calle, el dueño de una casa exhibe en su jardín un águila gigante envuelta en la bandera de Estados Unidos. El enorme camión que está en la salida del garaje tiene una bandera pintada en la ventanilla y varios autoadhesivos patrióticos en el parachoques. Justo enfrente, el jardín de un vecino tiene carteles que enfatizan las cuestiones actuales de justicia social. ¿Las personas de esas casas pelean o son amigos? Podríamos preguntarnos, ¿es posible que ambas familias sean creyentes en Cristo? Dios nos llama a poner en práctica las palabras de Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muy a menudo nos aferramos obstinadamente a nuestras opiniones y no estamos dispuestos a considerar lo que piensan otros. El comentario de Matthew Henry dice: deberíamos ser rápidos para oír la razón y la verdad de todas partes y ser lentos para hablar, y cuando hablemos hacerlo sin nada de ira. Alguien dijo: aprender requiere escuchar. Las prácticas palabras de Dios en el libro de Santiago solo pueden lograrse si somos llenos de su amoroso espíritu y decidimos respetar a los demás. El Señor está listo para transformar nuestro corazón y actitudes. ¿Estamos dispuestos a escuchar y aprender? ¿Cómo quiere Dios que pongas en práctica Santiago 1? ¿A quién necesitarías oír y escuchar? Bueno, este es un tema constante en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está compuesto de multitud de personas con diferentes personalidades, caracteres, emociones, sentimientos, posturas, incluso políticas. Y tocando un poco este tema que nos plantea el devocional del día de hoy, pues vemos nosotros en los países donde estamos como cuando hay campañas políticas, por ejemplo, hablando de una elección presidencial, que es, digamos, el cargo más alto en la gran mayoría de nuestros países, cómo se divide el pueblo, obviamente, pero lo más triste es que la iglesia misma se divide. Entonces hay posturas defensivas u ofensivas de parte y parte, y la misma iglesia está dividida. Y vemos cristianos atacándose entre sí por aceptar o no aceptar las posturas de X o Y candidato. Esto es lo más
triste que nosotros podemos experimentar. Porque nosotros realmente como iglesia estamos puestos para someternos a la ley de la palabra, a Cristo. Nosotros hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ninguno de esos candidatos a presidente ha entregado su vida por la iglesia. Y lo más triste es que hay muchos candidatos que utilizan a la iglesia a su favor. Entonces convencen a la iglesia que ellos son parte de la iglesia y mueven las fibras, mueven la sensibilidad de algunos creyentes conservadores sobre todas las posturas que este candidato pueda traer a favor de la iglesia. Pero ¿cómo está su testimonio de él? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo podemos ver a Cristo reflejado en sus palabras, en sus acciones? No es solo el hecho de sacar la bandera y batir la bandera cristiana cuando su manera de hablar y su manera de actuar no están reflejando un verdadero cristiano. Cuando este líder político estimula precisamente dentro de la iglesia esas divisiones, estimula esa violencia, estimula esos juicios dentro de los hermanos. Tenemos que aprender a escuchar y aprender. Escuchar y aprender. Y que nosotros realmente pasemos a ese nivel de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores como están muchos. Que nosotros podamos realmente entender que todos nosotros como iglesia estamos llamados a cumplir un propósito santo y eterno que no está basado en la filosofía o en la idea de gobierno de X o Y candidato. Nosotros tenemos una comisión muy clara en Mateo 28, 19 y 20 y a eso fue a lo que nos llamó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos llamó a hacer campañas políticas y a defender posturas de gobiernos. Podemos, como ciudadanos de un país, participar de un proceso democrático, de unas elecciones, emitir un voto por identificación con ideología o filosofía de X o Y candidato. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos al extremo de incluso idolatrar ese candidato y de pensar que nuestra salvación, nuestra seguridad está en ese candidato. Y que la iglesia va a estar protegida si gana este candidato que es más conservador frente a este otro que es más liberal. Entonces la iglesia va a estar protegida. Porque si gana este otro candidato liberal, entonces la iglesia va a ser perseguida. Bueno, la iglesia va a ser perseguida gane quien gane, porque la palabra es clara. Y las profecías son claras y se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Nosotros como iglesia estamos llamados a predicar el evangelio, a ser sal, a hacer luz, a cumplir el plan perfecto de Dios y no el plan de ninguna organización política. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escuchar y aprender y entender que nosotros entre hermanos debemos amarnos unos a otros, porque es la manera en cómo podemos demostrar al mundo que somos discípulos, seguidores de Cristo. No peleándonos unos a otros por diferencias políticas, cuando esos hombres sencillamente están allá buscando su propio beneficio, la gran mayoría de ellos. Estamos llamados a cumplir el mandato de Cristo y a seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque hoy nos estás hablando a nuestro corazón y nos estás diciendo una vez más que debemos aprender a escuchar y que debemos escuchar y aprender, que debemos ser, como dice Santiago, más hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque en eso consiste ese crecimiento espiritual, en eso consiste esa madurez espiritual. Ayúdanos a aprender a escuchar más cada día y a hablar menos, que nosotros podamos realmente actuar y demostrar lo que tú estás haciendo en nuestra vida y que nuestras palabras estén ajustadas a tus palabras, que nuestras acciones estén ajustadas a tus acciones y que podamos reflejar verdaderamente a Cristo a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos y como iglesia a guardarnos y protegernos de no abrir nuestro corazón y nuestras puertas para otras filosofías humanas que lo único que hacen es traer esa discordia y esa división a la iglesia. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.